Tesalonicenses capítulo 1, en la primera epístola, se me estaba olvidando decirles, porque hay dos epístolas de Tesalonicenses. En la primera epístola, donde llevamos nuestro estudio bíblico, vamos a leer y leeremos desde el verso 6 hasta el verso 8. Quiero decirles que al final, cuando ya se termine el culto, que vayan allá, que vayamos, porque yo también a veces voy. A veces no lo hago, pero a veces voy. No lo hago porque los hermanos no me permiten subir. El otro día subí y me dijeron, ¿ya para qué, pastor? Que los hermanos no me permiten subir a veces porque hay que atenderlos, pero después que haya terminado todo esto, se haga el aseo, usted participe de la actividad y todo con los hermanos que quieran, especialmente líderes que quieran y todos los demás que quieran. Voy a compartir un rato de la palabra con ustedes aquí. No me voy a quedar en la vigilia, yo soy claro. Yo llegué hoy, estaba predicando en otra ciudad, pero yo, aunque sea un rato, voy a estar. Cuando digo no me voy a quedar en la vigilia, porque para mí una vigilia es completo, toda la noche, pero sí me voy a quedar, voy a estar un rato y se va a cambiar el orden. De primero voy a predicar y después sigue el resto. El orden de los factores no altera el resultado. Entonces, yo supongo que como a las 10 ya se habrá hecho el aseo, supongo yo, ¿no? O sea, se comienza a hacer cuando se termina el culto y apenas esté listo aquí, si es a las 10 estoy aquí. No se preocupe, yo no necesito multitudes para enseñar. Si son 5, con esos 5. Si son 4, con esos 4. Y si son 100, con 100. No problema. Bueno, verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que nos des la palabra en esta noche, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, Padre Santo. Danos la unción de tu Espíritu Santo. Permite que esta palabra rompa cadenas, quebrante yugos, vuelva a pedazos todo poder de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús. Y permítenos ser edificados y tener el fundamento para servirte como tú esperas de nosotros. En nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Por favor, tomen su lugar. Ejemplo a todos. Voy a tomar esa partecita para darle el título. Usted sabe que me gusta hablar en este sistema. Como cada predicador, el Señor le da su estilo. Y a mí me gusta hablar en este sistema, con los textos en el mismo orden, y donde termino hoy y quedo pendiente para el próximo viernes, si el Señor me tiene aquí en esta tierra. Así me gusta estudiar. Y me gusta poner el título de la misma parte que hemos leído. Así que aquí estamos poniendo el título: habéis sido ejemplo. La iglesia de los tesalonicenses, como toda iglesia, tuvo su inicio, tuvo un pastor que la inició. El pastor era el apóstol Pablo. Y esta iglesia tiene el privilegio de que el pastor que inició le sigue sosteniendo o ayudando a su desarrollo
porque él no solamente era pastor, era apóstol. Y aunque él ponía a otros obreros a que estuvieran al frente de la iglesia, pero estaba pendiente de la iglesia, y entonces en esta carta él está reforzando la parte doctrinal y de enseñanza de la iglesia de los tesalonicenses. En el verso 6 en adelante, que leímos 3 versos, nos habla de algunas cosas. Yo quiero darle el orden en que las voy a decir. Primero, nos habla de recibir la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Segundo, nos habla de venir a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol, y del Señor. Tercero, nos habla de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Ser ejemplo a todos. Cuarto, nos habla porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, nos habla de un trabajo de expansión. Y por último, dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces quiero comenzar por esa parte primera donde dice que cuando el apóstol llegó a predicar el evangelio, ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Todo el tiempo que el evangelio ha sido predicado, Dios ha usado sus siervos o siervas para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Las circunstancias han sido diferentes dependiendo el tiempo y los lugares. Pero de cada circunstancia nosotros tenemos que aprender. Porque a nosotros nos ha correspondido vivir en estos lugares que el mundo, la gente lo ha dividido en dos. Dicen el oriente y el occidente. Así más o menos en términos generales ve la gente el mundo, el oriente y el occidente. El oriente comienza desde el Medio Oriente hacia acá, o sea, desde la parte donde queda Israel, por ahí usted traza una línea, de ahí para acá le llaman el occidente. O sea, ya se viene Europa y esta parte de América, que la gente siempre cree que América es Estados Unidos. No, América es un continente que envuelve Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Por eso todos se llaman Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, y sencillamente Estados Unidos se llama Estados Unidos de América. O sea que en América queda Estados Unidos. Esta parte es lo que el mundo llama occidente, y lo llaman así porque el eje del poder ha sido dividido a través de la historia entre el oriente y el occidente, y yo me refiero al eje del poder a nivel mundial. Entonces, las circunstancias son diferentes porque las políticas son diferentes. Se supone que en Occidente, no estoy diciendo que sea cierto, se supone que en Occidente predomine la democracia, políticamente hablando. Se supone que de este lado del mundo eso es muy así, que en Europa y América se supone que predomina la democracia, se supone. Y se supone que en el oriente, o sea, la otra parte del mundo, tiene gobiernos variados, pero que ha habido muchas más restricciones según el punto de vista de nosotros los de Occidente. Entonces allá han habido y todavía hay monarquías absolutas, hay gobiernos de dictadura totalitaria, hay gobiernos de un control férreo, total y absoluto. Eso es. Entonces, debido a esas partes políticas, también las circunstancias son diferentes. Entonces, en este lado del mundo, como se supone que la democracia es
mucho más común, es generalizado. Entonces en este lado del mundo todos gritan. ¿Qué quiere decir la democracia? La democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Aunque no es cierto, pero sí es cierto. O sea, no es cierto, pero sí es cierto. Pero sí es cierto, pero no es cierto. O sea, es una mezcla ahí de cosas. Pero por lo menos se supone que dejen hablar a la gente. Entre esas cosas, entonces dice que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, entonces por eso usted puede predicar el evangelio abiertamente. Porque hay libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de religión. Entonces usted viene aquí y grita gloria a Dios y gracias al Señor que nadie ha venido a molestarlo. O puede que los vecinos se quejen y eso, y que tengamos que poner aislamiento de sonido y todo, pero tenemos el derecho a venir aquí a predicar el evangelio de Cristo. También usted en la calle, usted puede decir que es cristiano. Si usted no dice, porque es un flojo. Perdón, porque no quiere. Bueno, de todas maneras ya le dije un flojo, ya que si no dice porque es un flojo, no quiere decir que es cristiano, no se quiere identificar. Pero en la realidad usted tiene el derecho no solamente a decir que es cristiano, sino a decir quién es su Señor. A decir Jesucristo es mi Señor. Tiene el derecho a decir a los cuatro vientos que Cristo viene. Eso es parte de la libertad que tenemos en este lado. Pero en otras partes y en otras épocas de la historia no había la misma libertad. Así que el apóstol está hablando de una situación así. Dice, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Porque Tesalónica, en esa parte geográfica del mundo, donde ya entra como en la parte de Grecia en la actualidad, ¿no? Tesalónica tenía una colonia judía bastante grande, pero recuerde que el Imperio Romano estaba en su apogeo cuando el Señor Jesucristo nació y cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros y resucitó. El Imperio Romano estaba en su apogeo. El Imperio Romano fue declarado imperio más o menos desde el año 28 antes de Cristo y se mantuvo por siglos. Así que en ese momento que el apóstol Pablo va a predicar, el Imperio Romano estaba en su apogeo. Y usted sabe que el Imperio Romano decía que el César era el Señor. Y los cristianos decimos y dirán que Jesucristo es el Señor. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Jesucristo es el Señor. Levante la mano a aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor. El Señor de su vida quiere decir el que le da las órdenes a usted, el que le dice cómo es, porque así era en el Imperio Romano. El César, ahí no habían restricciones. Cuando el César decía que era el Señor, el César decía, bueno, quiero que hagamos una fiesta, tráigame aquí unos gladiadores, entre esos cristianos también, porque necesitamos saber para qué es que sirven, porque dicen que Jesucristo es el Señor, póngamelos aquí. Algunos los hacían salir a la arena como gladiadores, otros que no tenían ese estilo de que pudieran tomar una espada para enfrentarse a una fiera o a otra persona. Sencillamente los ponían como un espectáculo, los tiraban en la arena del circo romano, y el César tenía la autoridad de decir quién vivía y quién moría. Así que cuando los gladiadores entraban al circo, le llamaban el circo al Coliseo romano, y entraban a la arena, comenzaba la batalla, uno de los gladiadores podía quedar herido, y entonces
el gladiador que estaba en la batalla, que había derribado al otro, miraba al César allá en el palco de honor donde estaba el César. Y si el César no estaba contento con que quedara solo malherido, él esperaba, si el César levantaba la mano así y así, quería decir, se murió el que está malherido, acábelo de matar. Pero si César quería reservarlo, porque no salió bueno para pelear, hay que reservarlo para otra pelea. Y el César le hacía así y tenía que dejar que el otro viviera aunque estaba herido. El César decidía, aunque usted no lo crea. Y a veces el César, solo por darse el gusto, en medio de, porque era un espectáculo, para ellos era como ir a un circo de payasos. Entonces el César, a veces por darse el gusto y por hacer el espectáculo con mayor interacción, porque el Coliseo romano era grandísimo y se metían miles y miles de personas ahí en ese Coliseo, a veces el César se quedaba mirando a la multitud y le preguntaba a la multitud, y la gente estaba encarnizada en lo mismo, llenos de demonios, y querían sangre y entonces, pero a veces decía, no, es que el que cayó es muy bueno, y el César les hacía y entonces ellos gritaban, fulano, fulano, fulano. Entonces el César, para complacerlo, decía, bueno, está bien, que lo dejen vivo. O a veces la multitud decía, no, que se muera, que se muera. Entonces el César decía, bueno, que lo maten. Así de sencillo, porque el César era el Señor para ellos. En el caso de nosotros, Jesucristo es el Señor. Y Él nos ha dado vida. Él no solamente hizo una seña extendiendo sus brazos en la cruz para decir, todo el que tiene, ¿verdad?, cargas, problemas, el que esté desbaratado, venga a mí que yo lo haré descansar. El Señor no solamente hizo la seña con los brazos, sino que cada día nos sigue llamando y nos sigue diciendo, Él nunca nos quiere matar, Él siempre quiere, la palabra de Dios dice, Dios no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero en medio de esa tribulación, ellos recibieron la palabra, porque la comunidad judía que estaba en Tesalónica se llenaron de celos al ver a los apóstoles predicar, y dice, buscaron a unos hombres ociosos y malos y levantaron un escándalo y una turba en esa ciudad y asaltaron la casa de Jasón, que era donde el hermano probablemente tenían mayor contacto para predicar. Y se armó una cosa terrible y dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, o sea, van a desbaratar esta ciudad. Levantaron todo eso solo para que el evangelio del Señor Jesucristo no fuera predicado. Hubo asaltos, hubo violencia contra los hermanos. A los hermanos les tocó salir a socorrer a los apóstoles. En medio de todo eso fue que ellos recibieron el mensaje del evangelio. ¿Por qué le doy el contexto, el trasfondo? Para que usted sepa que no todos hemos recibido el evangelio como nosotros. Usted llegó aquí tranquilo, vino en taxi, en carro particular o en bus o a pie. Entró, se sentó aquí con aire acondicionado, unas cámaras de televisión para que lo vuelvan famoso, y una música para que le ayuden a uno a cantar, todo bonito. Las circunstancias son diferentes. ¿Y por qué le quiero hacer énfasis en esa diferencia en las circunstancias? Porque a veces nosotros no apreciamos lo que tenemos porque aparentemente no nos cuesta. Viene usted, el Señor Jesucristo lo salva, le da vida eterna, y a veces sale uno diciendo, yo estoy como aburrido en esta vida. ¿Cuál? En la vida cristiana. A veces salen las personas diciendo cosas o demostrando con sus acciones que esto para ellos es algo sin valor. ¿Sabe por qué? Porque en términos del pago de la salvación,
solo lo puede pagar el Señor Jesucristo, ya lo pagó con su sangre. Pero en términos de costos generales, hay a quienes les ha costado más que a nosotros. Y a nosotros nos ha llegado a veces servido todo en bandeja de plata. En la iglesia hay parqueadero. En algunos países las iglesias tienen un carro que van a buscar a los hermanos por las casas para que venga al culto, y un hermano que sirve de chofer. Y sabe usted que a veces la gente sale por la ventana y le dice: hoy no, váyase vacío. Triste pero cierto, porque no le cuesta nada, más bien tiene tanta facilidad que se siente con la libertad de rechazar el privilegio que está teniendo, que Dios le brinda, de que le pueda servir, de que lo pueda adorar, de que lo pueda buscar. Lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque no le cuesta nada. Eso es como, se vuelve una religión, una costumbre, una rutina. La gente: ¿por qué no fue al culto, pastor? Que trabajé tanto. No, los demás estaban jugando, pues. El resto del pueblo de Dios estaban por allá de paseo. No, señor, aquí todo el mundo le toca trabajar, y mucho. No venga con esa cosa que yo había trabajado mucho, si aquí a todo el mundo le toca trabajar mucho. A todo el mundo, incluyendo los pastores. Hay gente que cree: no, que siquiera los pastores que no trabajan. Un día le dijo un hermano: si quiere le presto mis zapatos, a ver cómo le va. Porque viajé todo el martes, llegamos bien de tarde a donde estábamos y llegamos directo a culto. Cámbiese rapidito que va para culto. El miércoles en la mañana ya estábamos ahí. ¿Cuánto se predica? Lo que se necesite, 2, 3 horas. Sude, se terminó, vaya, almuerce y alístese, porque ya viene el otro culto. Hay que ir para el otro culto, y otra vez otro culto. Y se terminó el culto del jueves. Ya lo están esperando ahí, venga que lo llevamos, porque de aquí no sale el avión. Hay que llevarlo hasta la ciudad donde llega el avión. Y después del culto, con todo lo que usted pueda decir, que como cualquier otro, sudando, lo que sea, vaya y mire a ver. Y llegar allá donde lo iban a hospedar, ya sea el hotel. En mi caso me dieron un hotel, un cuarto para hospedarme. Y luego en la madrugada vuelve y levántese, porque hoy es viernes y no puede llegar allá a decirle a los hermanos: yo hoy no les predico porque estaba predicando. Hay que levantarse a estudiar otra vez y a orar delante del Señor, lo normal. Y luego viajar, y llegué aquí al mediodía y seguir. Y en la tarde hay que seguir estudiando y orando: Señor, danos la palabra. Porque no podemos salir aquí a decir: hermano, yo lamento, pero no encontré un mensaje para ustedes. Eso no sirve. Todo el mundo tiene que trabajar, cada uno en lo que Dios le dio, y no puede salir a decir que no va a servir al Señor porque está trabajando. Yo creo que lo que pasa aquí es que a veces este cambio de circunstancias han afectado a algunos. En aquel tiempo muchos recibieron el evangelio en medio de gran tribulación, y hoy recibimos el evangelio en medio de gran holgura, en medio de una gran libertad, en medio, a veces, imagínense, a veces para predicar el evangelio a una persona, las personas usan una táctica: lo invitan, lo llevan a un lugar, le preparan un sándwich, le dan un café con leche, y después de eso casi le ruegan: ay, óigame el evangelio. Claro que no tienen, eso es lo mismo. No es lo mismo, porque estos recibían el evangelio en medio de gran tribulación. Cuando la gente le toca en medio de gran tribulación, cuando la gente sabe que puede morir por el evangelio, tiene que tomar decisiones firmes, tiene que tomar decisiones contundentes. O se convierte a Cristo o se pierde.
Y yo le quiero decir eso porque hoy día estamos viviendo en una etapa de mucha liviandad espiritual. Estamos viviendo en una etapa de la vida donde los que le servimos al Señor, muchos de nosotros no sabemos para dónde es el norte o para dónde es el sur. Las personas sentimos la libertad dentro de nosotros de decidir qué cosas sí quiero hacer para Dios y qué cosas no quiero hacer para Dios. Pero bueno, dejemos hasta ahí, sigamos con la segunda parte. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Sabe usted que una de las cosas importantes es que nosotros tengamos nuestra propia claridad acerca de qué es lo que queremos como cristianos? O es creyente de verdad o no es creyente. Pero aquí dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Tiene que tener claridad de que cuando uno le entrega su vida a Cristo, usted no llegó aquí para ser parte de un club social. Cuando usted llegó al camino del Señor, no llegó a un partido político. Cuando usted llegó al camino del Señor, no llegó a una fraternidad de personas que quieren superarse en la vida, no. Cuando usted llegó al camino del Señor, usted llegó porque Jesucristo lo llamó y porque el Señor quiere perdonar sus pecados, quiere lavarlo con su sangre, transformar su vida, cambiarlo absolutamente y darle el derecho a vivir con Él por siempre. Se tiene que decidirse. Ser imitadores del Señor implica que nosotros nos tenemos que negar a lo que nosotros mismos deseamos y poner al Señor como nuestro modelo. No lo que a uno le parece, sino lo que al Señor le agrada, lo que a Él le gusta, lo que el Señor quiere ver en nosotros. Qué bueno que la iglesia del Señor Jesucristo todavía sigue siendo una iglesia que puede imitar al Señor. Bueno, no se oye muchos amenes. Este tipo de predicaciones parecen no ser como que le levanten a uno para que uno se ponga a gritar y a sacudirse. No, porque no le está diciendo las muchas cosas que va a tener. En este momento, en esta parte de la Escritura, el Señor nos está confrontando. Nos está diciendo, hay que ser imitadores de Él. Y ser imitadores de Él incluye todo en la vida. Incluye la manera de pensar, que pensemos como Él piensa. Que oremos al Señor a ver hasta dónde podemos, pero Él dice que amemos como Él ama. Porque el Señor Jesucristo dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, con el mismo amor que yo amo, yo espero que ustedes amen. Que pensemos como Él piensa, porque dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando dice que seamos como Él, dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero Él dijo también: yo soy la luz del mundo. O sea, tenemos que llegar a alumbrar como Él alumbra. O sea, ser imitadores del Señor quiere decir negarse a uno mismo, a sus deseos, a sus pasiones, a las cosas que a uno le parecen en su mente, para buscar qué es lo que el Señor realmente quiere que nosotros seamos. Él dijo esto, por ejemplo: miren que su Padre hace salir el sol sobre buenos
y malos. Así que si su enemigo tiene hambre, dice, dele de comer. En la predicación uno dice amén, sí, ahora salga y encuéntreselo allá y bríndele un churrasco. Amén, pastor, sí, ahora ya dijo amén, ahora vaya, salga ya, invítelo a un tipo de comida que a usted le parece sabrosa o que a él le puede gustar. Dígale, hermano, Dios lo bendiga. Y usted sabe que no lo quiere, bríndelo. ¿De cuál prefiere? Baby beef, solomito a la plancha, punta de anca, o allá en Estados Unidos dicen tibón, o prefiere una cazuela de mariscos, un pescado al horno. Todo eso. Ay, pastor, no me hable más de comida que se me vuelve agua a la boca. Pues así como se le volvió agua a la boca, dice la palabra, así tiene que atender a su enemigo. Dice, si su enemigo tiene hambre, bríndele un platico de comida. Dice, y si tiene sed, no es porque usted no sabe, dice cuando usted sabe que ese es su enemigo. Dice, si tiene sed, dele de beber, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, dice la palabra. Es que, hermano, predicar es fácil, pero vivir, Señor del cielo. Dice también, sed santos como yo soy santo. Algunos, cuando hablamos de la santidad, pensamos solamente en el vestir. Por supuesto que hay que ser santos en el vestir, porque si usted quiere ser santo, pues tiene que aprender que la santidad incluye todo, ¿no? El vestir también incluye su cabello. A estas horas de la vida hay gente que toca aplicarle lo que dice Hebreos. Debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad que os vuelvan a dar los mismos alimentos del comienzo, la lechecita que es para los bebés. Todavía hay que decirle cosas como que, hermano, mire, cúbrase bien, hermana, cuide su cabello, manténgalo como es, déjelo del color que Dios se lo dio. Ay, hermano, no se arranque las cejas para pintárselas otra vez. Cosas que, esas son las cosas del comienzo. A estas horas de la vida tenga que decirle a un cristiano esas cosas. Pero la santidad incluye más que eso. La santidad incluye lo que usted habla. Porque esas cosas no las decimos mucho, pero los chismes no son santidad. Los chismes no son santidad. Eso también es santidad. Mira, cuidar la boca, cuidar. Cuando usted se enoja, ¿habla con palabras sanas o se le olvida que es cristiano? Porque se le olvida que es cristiano y habla con palabras eso no es santidad tampoco. O cuando usted quiere hacer una broma, habla o dice cosas con doble sentido, eso tampoco es santidad. O que un hombre resulte así como mirando y con una, ¿sí?, a otro hombre, eso tampoco es santidad. ¿De qué la gente no mencionamos sino el peinado y la ropa? Y yo la menciono. A mí me gusta que las hermanas que van a cantar se vistan con su vestido largo. Y yo, si no me doy cuenta, yo no soy ese tipo de pastor que estoy examinando, a ver, muestra, a ver, sus cejas, ¿las tiene bien o se las sacó? Yo cumplo con decirle. Ahora, si yo me doy cuenta, que yo le voy a decir, usted se saca las cejas, pero yo no, por lo general, no ando pensando, ese problema suyo. Si es una mujer o un hombre, porque ahora los hombres también se sacan las cejas, los hombres también se pintan los labios, los hombres también se echan aquí una cosa. Bueno, usted no, pero algunos. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no?
Y ahora los hombres también se ponen un arito en la oreja. También se dejan el cabello largo. Y no se sabe si uno dice, pero pues como la nueva filosofía dice que las personas no saben si son hombres o mujeres hasta que no se den cuenta, y eso no se han dado cuenta. Pues, eso tampoco es santidad, ¿no? Yo no predico esto a cada rato, ustedes me han oído, ustedes saben que yo no me la paso predicando esto a cada rato, porque algunas personas piensan que para que una iglesia se mantenga tiene todos los días el pastor que está diciendo. No, no sea zángano. El que quiere servir a Dios le sirve de todo corazón. No necesita un pastor que esté 24 horas al día diciéndole, a ver ese vestido, a ver esa ropa, a ver ese peinado. No, señor, ese es problema de cada persona. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno sabe que quiere servir al Señor en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Cuántos entienden eso? Pero sí, nosotros tenemos que predicar contra todas esas cosas, por supuesto. Pero si una mujer que es cristiana se enamora de un hombre que es inconverso, ¿hay santidad ahí? Pastor, no siga. Está bien, no seguimos, pero déjeme terminar. Si una mujer que es cristiana se enamora de un hombre que es inconverso, ¿es eso santidad? O si una mujer cristiana o un hombre cristiano se enamoran de una persona que dice ser cristiana pero que en realidad no lo es, y que lo que está es buscando pasiones y de todo, y la persona sabe con quién se está metiendo y sabe para dónde es que va el asunto, y pregunto, ¿es eso santidad? No es santidad. O si la persona, aunque no lo diga, está codiciándole la mujer al prójimo, dice la palabra. ¿Es eso santidad? No, no se la ha quitado, pero la palabra de Dios dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Claro, tampoco le codiciará el marido a su prójima. Cuando hablamos de ser imitadores del Señor, estamos hablando de una vida de entrega a Dios y de una vida de conciencia cristiana, de conciencia de qué es lo que queremos. Si uno viene aquí para venir porque no tengo más a dónde ir, que hoy es viernes, no tengo más para dónde, vamos para la iglesia. No, eso así no es, así no funciona esto. Si usted viene a la iglesia es porque usted quiere servirle al Señor. Levante la mano el que dice amén. Yo vengo porque quiero servirle al Señor. Usted viene con sus propios pies aquí, ¿verdad? Usted le quiere servir a Dios. ¿Cuánto le quieren servir a Dios de todo corazón? Y si alguien se quiere propasar con las demás personas, ya sea del sexo opuesto y peor hoy en día con personas del mismo sexo, ¿es eso santidad? Si quiere pasar los límites en su interacción, digamos si es un hombre, en su interacción con las demás hermanitas, mujeres, o a veces ni mujeres, gente de la calle, ¿hay santidad ahí? ¿A Dios le agrada eso? ¿Podemos decir ese está siendo imitador de los apóstoles y del Señor Jesucristo? No.
No. Pero hay que orar al Señor que podamos ser verdaderos hijos de Dios y que podamos realmente vivir como el Señor quiere, porque Dios espera una iglesia que pueda vivir para Él, para su gloria. ¿Cuántos creen eso? Ahora, en el verso 7 está la tercera cosa. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, uno con su conducta debe volverse un ejemplo para bien de los demás que han creído. Y ese ejemplo no es solamente, hermanos, lo que decía ahora, en el vestir o en no hacer las cosas que desagradan al Señor, sino también en hacer las que le agradan al Señor. Porque uno se puede concentrar en decir todas las cosas que no le agradan al Señor, sí. ¿Y qué me dice de las que sí le agradan al Señor? Tiene que llegar a ser un ejemplo. Dice aquí: vosotros llegasteis a ser ejemplo de todos los que han creído. Y la palabra de Dios lo dice allá en el libro de Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, en fe, en pureza. O sea, hay cosas buenas que Dios espera de nosotros, que nosotros debemos practicarlas de tal manera que lleguemos a ser un ejemplo a los demás. La iglesia tiene que volver a la palabra. De eso hemos hablado este año hasta la saciedad, ¿verdad? Tenemos que llegar a ser ejemplo en eso, hermanos, que la iglesia vuelva a la palabra. La iglesia vuelva a la palabra. Digo de nuevo, la iglesia vuelva a la palabra. Que los hijos de Dios volvamos a la palabra de Dios. Levante la mano el que dice amén. Tenemos que ser ejemplos. Hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. De muchas cosas que las hemos puesto en reemplazo de las cosas que sí deberíamos tener. Mucho entretenimiento, mucho juego, mucho paseo, muchas cosas, poca palabra, poco ayuno, poca oración, poca entrega al Señor. La gente no viene temprano a los cultos. Hay el que no puede, porque Dios sabe todas las cosas. Hay hermanos que vienen corriendo de su trabajo sin siquiera haber tenido tiempo de ir a su casa a cambiarse, ni tampoco a comer, y llega, así llegó tarde. Dios lo ve como si hubiera llegado antes de culto, porque su corazón estaba en la casa del Señor. Por eso llegó a la casa de Dios, aunque no pudo llegar antes, porque el tráfico no le permite y vive en otra parte y había un tráfico pesado. Pero y venía orando y: Señor, permíteme llegar y permíteme llegar. Dios lo sabe y le recibe su asistencia como si hubiera llegado una hora antes. Pero hay otro que no llega temprano ni por equivocación. ¿Qué hora es? Las 6. Todavía no, muy temprano. ¿Qué hora es? No, las 6:15. Todavía no, muy temprano. ¿Qué hora es? Van a ser las 7. Esperemos otro poquito que apenas van a comenzar. Cuando son las 7:30 dice: vamos a ver si el pastor sale con algo. Esa es su vida cristiana. Lo que va es a ver, no va a adorar. No llega temprano para clamar a Dios. No llega temprano para decir: Señor, te traigo mi vida como una ofrenda. Yo quiero que tú la recibas. Y no importa, Señor, el pastor puede que no sea el mejor predicador del mundo, pero yo quiero que tú me hables. Úsalo. Dale la palabra, Señor. Háblame al corazón. Dale ciencia, dale sabiduría. Porque uno tiene que tener el interés. ¿Cuántos entienden eso? Tiene que tener el interés. O sea, hay cosas buenas que hay que practicar. La iglesia tiene que volver a esos días de entrega, hermanos, a esos días donde las personas veíamos las cosas del Señor como deben ser. En primer lugar el Señor, en segundo lugar el Señor, en tercer lugar el Señor, de último nosotros. La iglesia tenemos que volver a eso. Que la iglesia, cuando hay un ayuno congregacional, los hermanos sentamos el deseo de venir a un ayuno congregacional.
O el respeto por la Santa Cena. Son cosas buenas, porque hay gente que ya no respeta la Santa Cena. A mí me han dicho, ya yo les dije a ustedes, yo no voy de sitio en sitio, de banca en banca, yo a veces ni me doy cuenta. Pero a mí me han dicho que hay personas que participan de la Santa Cena y ellos no están bien. Pero otros me han dicho que no participan de la Santa Cena. Bueno, el que está en disciplina no participa de la Santa Cena, no puede participar de la Santa Cena, porque está en disciplina. No, pastor, es que yo no me sentía bien en comunión con Dios, me sentía como un poco, amén, pues qué bueno que haya tenido conciencia, ¿cierto? Y no participó, pero ¿qué tiene que hacer? Salir de ahí, de ese culto, a ir a arreglar la situación, porque no puede estar toda la vida diciendo yo no me sentía, yo no me sentía, yo no me sentía. Entonces, ¿cómo se siente? Mire, cuando el Señor Jesucristo vuelva por su pueblo y nos lleve, Él lo dice en el libro de San Mateo capítulo 26, desde el verso 26 en adelante: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Dice, y os digo que no beberé de nuevo de ella hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros delante de mi Padre. Si nosotros vamos a participar de la Santa Cena otra vez, no con el pastor de aquí, sino con el Señor Jesucristo. ¿A usted le gusta la Santa Cena? Levante la mano el que le gusta la Santa Cena. Un día tendremos que participar de la Santa Cena. Tiene que volver el respeto por la Santa Cena. No, pues si no, esto la otra mes. No, el Señor Jesucristo dijo, haced esto todas las veces en memoria de mí. La Santa Cena es un recordatorio de que el Señor Jesucristo derramó su sangre y entregó su cuerpo, y que va a volver por mí, y que un día la voy a beber de nuevo delante de la presencia del Padre. Que el Señor Jesucristo mismo va a ser el que nos va a ministrar. Que he dicho que el Señor Jesucristo mismo va a venir aquí, no va a ser el pastor Samuel. El Señor Jesucristo va a venir, y no estoy diciendo a este lugar aquí, sino va a venir y nos va a llevar, y en su presencia Él va a ministrar la Santa Cena. Él nos va a dar la copa, Él nos va a dar el pan en la presencia del Padre. Tiene que haber esa conciencia por las cosas sagradas. ¿Sí o no? ¿Sí? Es parte de la vida cristiana, hermanos. Amén. Yo me gozo cuando el Señor da una palabra y nos habla de otras cosas, pero también me gozo cuando el Señor nos da este tipo de palabra y nos dice, hay que crear conciencia. Porque hay que ser imitadores y llegar a ser ejemplo de los demás. Pregunta, ¿cómo nos ven a nosotros los que vienen y entregan su vida al Señor? Si usted evangeliza a las personas para que vengan, entreguen su vida a Cristo, y les dice que vengan a la iglesia, usted se asegura de que usted viene a la iglesia. No le vaya a pasar como me dijo una vez una persona nueva: ¿será que hoy no viene el señor fulano que fue el que me invitó? La persona invitada estaba preguntando por el que lo invitaba a culto en la iglesia. En la iglesia. Y yo a veces de manera jocosa digo, y de pronto ese que todavía no ha entregado su vida a Cristo se pone a orar por el creyente. Ay, Señor, concédale que se acuerde que Él te tiene que servir a ti. Dios mío, acuérdate que Él me invitó. Resulta el inconverso orando por el creyente. La iglesia tiene que volver a sus principios. Levante la mano el que dice amén. Tiene que volver a sus principios, hermano. Y la iglesia no puede dejar
de predicar y de estar convencida de que Dios nos enseña cosas para la gloria de su nombre y para la edificación del resto del pueblo y del mundo también, porque el mundo espera. Mire, el mundo es corrompido, porque el mundo está corrompido. ¿Usted sabía que el mundo está corrompido? Entonces no se sabe qué pasa, pero a pesar de que el mundo está corrompido, el mundo espera que la iglesia viva una vida que le dé ejemplo a ellos. El mundo vive en la fornicación, en el adulterio, pero el mundo espera que usted no sea un adúltero ni un fornicario. El mundo vive con ese problema ahora último, que es el gusto por la gente del mismo sexo, pero ellos esperan que usted, como hijo de Dios, no sea de ese tipo de persona. En el mundo hay robo, pero la gente que no tiene a Cristo espera que usted, como cristiano, no robe. En el mundo emborracharse es parte de la vida, tomar licor es parte de la vida, pero ellos esperan que usted, como cristiano, no se emborracha ni toma licor, porque ellos dicen: usted es cristiano. Habéis llegado a ser ejemplo de todos. ¿Cuántos creen que podemos ser ejemplo de los demás? Pero para eso no es, hermanos, una vida moralista no sirve. Cuando yo digo una vida moralista, quiere decir una o un grupo de personas que ponen delante de sí un conjunto de leyes y normas y se dedican a vivir por ellas y creen que por eso van a llegar al cielo. No. Esta vida es el resultado de haber recibido la palabra y de haber recibido al Señor. No es porque creemos que al hacer esto, así es que nos vamos al cielo. No, es que creemos que tenemos que hacer esto preciso porque ya el Señor nos salvó y porque vamos para el cielo. No podemos caer en la trampa de pensar que si yo hago esto voy para el cielo y si dejo de hacerlo no voy para el cielo. No, mire, si usted es cristiano, el resultado de su fe en Cristo tiene que ser una vida nueva, una vida cambiada, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Pero si usted no es nueva criatura, no importa cuánta pintura le ponga a su vida, y me refiero cómo usted haga la apariencia, usted no es salvo, no va para el cielo. Usted tiene que asegurarse que usted es salvo, que usted no hace estas cosas porque no, es que en esa iglesia, a mí no me gusta ir a esa iglesia porque en esa iglesia exigen mucho. O sea, cuando usted lo ve así, ya uno sabe, usted no es una persona con una experiencia con el Señor para saber que usted hace lo que hace para agradar a Dios. Usted está buscando un lugar donde usted pueda llegar y le digan amén a todo lo que a usted se le ocurre. Porque para usted lo que vale es lo que usted viva, no es lo que el Señor ha hecho por usted. No, usted puede estar solo, vivir en el monte, y allá usted quiere agradar a Dios, aunque la gente no lo vea, porque usted no vive como vive para que la gente lo vea. Usted vive como vive para que el Señor se agrade. Si no tiene esa convicción, usted está en problemado, tiene un problema grave. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos viven como viven para el Señor? Pero no levante la mano y no grite si no quiere. Solamente una pregunta: ¿cuántos viven como viven para el Señor? ¿Sabe por qué? Le voy a decir una sola y sencilla razón que yo como pastor he tenido como experiencia, que a veces en una iglesia determinada, cualquiera,
la gente se pone a pelear con el pastor. ¿Y por qué a mí sí me exige y en cambio vea, a fulano no le exige, a fulana no le exige? Vea, él sí vivía así, ella sí vivía así. O sea que si a usted le permitieran, usted también vivía así. Usted no quiere vivir para Dios. Usted solamente está haciendo eso para quedar bien, para que le den oportunidad, para que lo tengan en cuenta. Y se enoja porque a otra persona tal vez no le han logrado enderezar la vida, porque hay gente que usted no la endereza de ninguna manera. Y usted está quejándose. Y mire cómo fulano hacía aquí y cómo fulana hacía allá, y a él no le dice nada. O sea que si a usted no le dijera nada, usted también, o sea, usted lo que está diciendo es: no me diga nada para poder ser como él. No me diga nada para poder ser como ella. Esa es la grande tragedia de las personas que creen que con sus acciones es que llegan al cielo. Usted llega al cielo porque el Señor lo salvó. Y cuando el Señor lo salvó, usted vive para Dios así al lado de suyo. La gente toda se desbarata y haga lo que quiera. Usted no está aquí sirviendo al Señor y haciendo lo que hace para Dios porque el de al lado lo hizo así o lo hizo de la otra manera. Usted está haciendo porque usted quiere agradar a su Señor de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, señora, si usted mantiene su cabello como es, eso no es para agradar al pastor. No es en esa iglesia de ahí, esa iglesia. Una vez uno le preguntó a un hermano de la congregación: ¿y usted dónde va? En la congregación allá en tal parte. Uy, en esa iglesia. ¡Ay! Se echó a reír. Allá, no tiene ahí nada. ¿Quién le dijo a usted que es la iglesia? ¿Quién le dijo a usted que es la iglesia? Si usted quiere vivir para Dios, usted vivirá para Dios. Si usted no quiere vivir para Dios, no importa dónde asista, usted siempre estará en su propio problema. Vivimos en una época de crisis porque el Señor Jesucristo lo dijo, que cuando llegaran estos tiempos, dice, serían peligrosos los tiempos. Dijo, vendrán tiempos peligrosos. Y en la epístola lo dice, vendrán tiempos peligrosos. Tremendo, hermano. Pero ¿cuántos queremos servir al Señor de todo corazón? Que el Señor nos ayude.